Buenas tardes a todos desde Zamora, Michoacán, tierra fértil de la fresa y el arándano, la mora azul. Y en feliz comunión aquí con mis hermanos en la asamblea, en la Rinconada. Ojalá pudiera visitarnos algún día. Por experiencia propia, sé que se va a deleitar si Dios se lo permite. Esta ciudad de Zamora ha sido llamada la cuna de hombres ilustres, y pienso por lo menos en uno, el hombre por el cual empezó la obra aquí, nuestro hermano Jesús Gómez Báez, hombre ilustre cuya familia numera en la asamblea y es de mucha bendición. Ahora se me ha pedido tratar de esperar un poquito a otros hermanos que vienen saliendo de otras reuniones electrónicas, y esto nos anima mucho, nos da mucho gozo ver en estos días de cuarentena durante la pandemia de COVID-19 en el 2020, la sed, el interés que el pueblo del Señor tiene en su palabra. Y en lo personal me conmueve el interés que muchos están expresando en estos temas proféticos, y particularmente en la primera entrega, algo interrumpida por la falla de tecnología y la debilidad del que habla. Pero aquí estamos con la segunda entrega y vamos a seguir considerando el tema del rapto o el arrebatamiento. Ahora, para estos estudios, muchos han pedido las láminas que hoy no voy a mostrar, porque le voy a decir dónde las puede encontrar, las puede bajar y usarlas. Y si tiene alguna pregunta, no dude en seguir contactándome. Pero en el sitio en internet graciamasgracia.com, esa es la página de nuestro hermano David Alves, y él tiene allí una pestaña en ese sitio que se llama recursos didácticos, y ahí va a encontrar todas las láminas que yo voy a usar para estos estudios y otras láminas más. Entonces, por ejemplo, la primera lámina que podría utilizar esta noche es una de un sol, un árbol y una estrella, una nube y un grupo de personas. Esa lámina se llama sombras y señales. Si no la tiene ahorita, se la voy a describir. Pero entonces, y más adelante en este estudio, voy a contestar preguntas valiéndome de la lámina de los 7 pasos o 7 puntos acerca del rapto, la venida del Señor. Es una lámina con una nube, una franja negra, una franja verde, etc. Pero vamos a entrar en materia esta noche. Estamos considerando el tema del rapto. Mencioné que usamos la palabra rapto, aunque la Biblia usa en 1 Tesalonicenses 4:17, que vamos a leer más tarde, seremos arrebatados. Entonces, en nuestra Biblia Reina Valera 1960, la palabra es arrebatar, arrebatados, el arrebatamiento. Jerónimo, en su Vulgata Latina, en los siglos 300, siglo 300 después de Cristo, él usó la palabra raptare, y de ahí viene del latín al español la palabra rapto. Significa arrebatar con fuerza irresistible. Nadie, nada nos va a detener. Ahora quiero empezar dándole un dato que a mí me ha ayudado mucho. Sé que no todos están de acuerdo conmigo en esto. En el cielo quizás cambien su manera de pensar, y quiero aclarar esto, que en muchos de los puntos que vamos a ver esta noche
y en estudios subsiguientes en el Apocalipsis, es imposible ser dogmático. Entonces hay cosas que simplemente no sé, pero sí le voy a tratar de dar una opinión, una sugerencia basada obviamente en la palabra de Dios. Entonces, el primer dato que quiero darle es que en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman así sinóptico porque son evangelios de una óptica sincronizada. O sea, más o menos uno puede hacer una tabla de Mateo y su contenido, de Marcos y de Lucas, y más o menos va a ver que el contenido de estos evangelios coincide. No en todo, pero en gran parte. Juan es un evangelio muy diferente. Él es un evangelio teológico, escrito ya casi al final del primer siglo, 60 años después de la muerte de Cristo. Y entonces el dato es este: cuando usted lee de la venida de Cristo, del Hijo del Hombre, en Mateo, Marcos y Lucas, en los evangelios sinópticos, se refiere, creo, casi en 100% de las ocasiones y referencias a la venida de Cristo en gloria a la tierra. Pero cuando estudie el Evangelio de Juan, se va a dar cuenta que él varias veces hace referencia directa o indirectamente a lo que llamamos el rapto de la iglesia. Ahora, no son dos venidas. Cristo vino por primera vez a morir en la cruz del Calvario, y Hebreos 9 nos enseña que Él vendrá por segunda vez, sin relación con el pecado. Pero lo que tenemos en su segunda venida son dos aspectos de su venida. Él vendrá en el rapto por su iglesia, y al venir a la tierra en gloria viene con su iglesia. Y una de las mejores maneras de entender esto es que la palabra que se usa para la venida de Cristo en el Nuevo Testamento muchas veces es la palabra griega parousia, o algunos la pronuncian parousia. Y esa palabra se puede traducir venir, llegada o presencia. Entonces, podemos explicarlo así: Cristo viene a las nubes para arrebatarnos y estaremos presentes con Él por 7 años en el cielo, para entonces venir con Él a la tierra. O sea, esa presencia de la iglesia con Cristo en el cielo, entonces abarca estos dos aspectos de su venida. Viene por nosotros y 7 años después vendrá con nosotros. Ahora, a veces en el Nuevo Testamento esos 7 años en el cielo se describen como el día de Cristo o el día de Jesucristo. Y dos eventos singulares que van a ocurrir en el cielo durante el día de Cristo será primeramente el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5, etc. Y luego las bodas del Cordero, Apocalipsis capítulo 19, etc. Entonces, el rapto, nos vamos con Cristo al cielo. Allá en el cielo, el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, para regresar con Él a la tierra. Y entonces, ya como su esposa, vamos a estar con Él durante la celebración terrenal de la cena de las bodas del Cordero. Estas cosas nada más las digo de paso para ir cimentando material que vamos a explicar más en detalle más adelante. Entonces, la primera pregunta que viene de aquí de México, y me dio mucho gusto que esta hermana preguntara esto, es en cuanto a las sombras y las señales. ¿Cómo van a ser las señales? ¿Van a suceder todas al mismo tiempo? ¿Cómo se van a discernir? ¿O cuál será la diferencia entre las sombras y las señales? Entonces, en su Biblia, por favor, busque conmigo Mateo capítulo 24.
Evangelio sinóptico, lo que vamos a ver es una profecía de Cristo mismo acerca de su venida en gloria a la tierra. Entonces, Mateo capítulo 24, y voy a leer el versículo 3. Estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Ahora, mientras estamos aquí, quiero que noten el versículo 8, el principio de dolores. Esa expresión se refiere a la primera mitad de la tribulación. La tribulación durará 7 años. La primera mitad se llama principio de dolores. Y entonces fíjese el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Este evento de la abominación desoladora va a suceder a la mitad de la tribulación. Y ahora fíjese el versículo 21. Si aquellos días no fuesen acortados, versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, o en el original, habrá tribulación la grande, porque ahorita estamos pasando por una tribulación. Hay creyentes que han estado enfrentando una tribulación por años, con una enfermedad, por ejemplo el cáncer, y están atribulados. Hay otros creyentes que no tienen empleo, no tienen ganancia económica, la familia tiene hambre. Esas son tribulaciones de la vida. Pero lo que menciona el versículo 21 es muy diferente. Cristo dice: esta es la tribulación, la grande. Y dice, en el versículo 21, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces eso abarca la segunda mitad de la tribulación. Y finalmente el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, ¿por qué puedo estar absolutamente seguro de que estos eventos que profetiza Cristo en Mateo 24 se van a cumplir? Bueno, no tengo el tiempo ahorita, pero al principio de su respuesta a sus discípulos, él profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Y eso sucedió exactamente como Cristo lo predijo. En el año 70, Tito, el comandante romano, entró a Jerusalén, incendió el templo, el oro se derritió, los soldados romanos tan avaros y codiciosos tumbaron todas las piedras del templo, las voltearon para recoger todo el oro posible, y la palabra de Cristo se cumplió: no quedará piedra sobre piedra. Entonces, cuando yo leo en la Biblia de centenares de profecías que ya se cumplieron al pie de la letra, claro que puedo estar seguro de que lo que no se ha cumplido todavía se va a cumplir. Entonces no tengo duda alguna del contenido de Mateo 24, no tengo duda alguna acerca del rapto de la iglesia. Ahora, la pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? Les he dicho, evangelios sinópticos mencionan la venida en gloria. No hay señal para el rapto. El Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y va a ser un evento secreto. Veíamos el otro día, va a ser un evento inminente. Podría suceder en cualquier momento. Y fíjese, quizás lo mencioné ya, que el apóstol Pablo, aunque él vivía entre los años 30 y 64 más o menos después de Cristo, ya casi hace 2000 años, cuando él hablaba del rapto, él se incluía, como si él esperaba, y creo que así era, él anhelaba, él esperaba que el rapto sucediera en su tiempo, durante su vida.
Vamos a leer en un momento en 1 Corintios 15, no todos dormirán, pero todos serán transformados. No, Pablo no habla así. Él dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, él se incluía, porque él creía en un rapto inminente, y nosotros también. ¿Podría suceder mientras estoy predicando? Claro que sí. Entonces, en la lámina que mencioné al principio, la voy a describir así para simplemente contestar la pregunta, ¿son sombras lo que vemos? ¿Cómo serán las señales? ¿Sucederán todas a la misma vez? Bueno, en la lámina he tratado de describir por delante el sol, que es figura de Cristo en su venida en gloria. Malaquías capítulo 4 termina el Antiguo Testamento con el sol de justicia. El sol de justicia. Cristo vendrá a la tierra como el sol de justicia. Él impondrá justicia, reinará en justicia un rey. Pero entonces, delante o antes del sol está un árbol, y el sol hace que del árbol se extienda una sombra. Y en la lámina a la que hago mención, la Iglesia Universal está en la sombra de la imagen. Y arriba de la Iglesia Universal está la nube y el rapto, la figura del rapto, y arriba está Cristo como la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, el Antiguo Testamento termina con Cristo como el sol de justicia, el Mesías que va a venir a la tierra a reinar en el milenio y eternamente, pero el Nuevo Testamento termina con una referencia muy clara a Él como la estrella de la mañana viniendo por su pueblo. De hecho, no sé si nos alcanza el tiempo, veo que el reloj corre. 3 veces en el último libro de la Biblia, Cristo habló del rapto. Versículos 7, 12 y 21. He aquí vengo pronto, mi galardón conmigo. He aquí vengo pronto para recompensar a cada uno. Ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Ahora, esto me ha pasado, quizás le ha pasado a usted, cuando un ser querido está por partir y momentos antes de morir, con mente lúcida menciona algo. Eso ha de ser un tema muy importante. Me viene a la mente ahorita el gran escritor cristiano, teólogo Walter Scott, allá en Inglaterra. Cuando moría, su biblioteca de miles y miles de volúmenes cristianos acerca de la Biblia. Y cuando él moría, le dijo a su atendiente, tráeme el libro. A la enfermera le dijo, doctor Scott, ¿cuál libro quiere? Y él le contestó, mujer, ¿cómo crees? ¿Cuál libro? El libro. O sea, él estaba pidiendo antes de morir su Biblia. Don Santiago Sauer, yo estaba en la casa de mis padres cuando en una recámara en el segundo piso él partió para estar con Cristo. Y a él tuvieron que sujetarlo desafortunadamente a la cama porque ya estaba muy débil para poder caminar por su cuenta y tenían mucho temor de que se fuera a caer y lastimarse. Pero restringido allí en la cama, él decía, ya quiero levantarme para ir a predicar. Y los venezolanos que me escuchan, ellos saben muy bien que él era un evangelista en lo más profundo de su ser, que recorrió a Venezuela y vio muchas almas convertidas a Cristo. Cuando llegó a Venezuela, habían 30 asambleas. Cuando él partió al cielo, habían 100. Entonces, fíjese que Cristo en el último capítulo de la Biblia, él habla 3 veces de un tema muy, muy precioso, que él va a venir otra vez. Ahora entonces, nosotros estamos viviendo en la sombra de lo que va a suceder. Sí, nos preocupa mucho
la crisis económica que quizás se va a recrudecer. Nos preocupa muchísimo la pandemia mundial y los reportes de las noticias de cuántos muertos. Pero si hay alguien que no es salvo y me está escuchando el día de hoy, esto es una sombra. Esto no compara. Esto es pálido. Esto es desenfocado, si puedo decirlo de esta manera, con lo que va a suceder. Por ejemplo, yo he mencionado ya en mis publicaciones en Face que el cuarto sello es un caballo verde amarillento y se le da al jinete potestad de herir a la tierra con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Y cuando en la tribulación se vean animales salvajes en las ciudades, no paseándose como la mayoría que yo he visto en estos días, en fotos muy bonitas en Face, de ciudades donde se ve en Australia un canguro brincando por la ciudad, un venado, un oso, un jaguar, etc. Pero durante la tribulación, animales van a invadir las ciudades del mundo, hambrientos, y van a ser instrumentos de juicio. Y fíjese que la gente se va a dar cuenta que esto ya no es un desastre natural. Durante la tribulación se van a dar cuenta que esto es de Dios. Nada más lea el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6. El sol se pone negro como tela de silicio. La luna se pone roja como sangre. Las estrellas del cielo, como los higos que caen de la higuera, empiezan a caer. Es en las palabras del Señor Jesucristo: las potencias de los cielos serán conmovidas. Nosotros conocemos terremotos, conocemos maremotos y los tsunamis que ocasionan. Pero en la tribulación, en el sexto sello hacia la mitad, no solo va a temblar la tierra y el mar, pero el universo también. Y fíjese, los reyes, los grandes, los poderosos, los capitanes, los ricos, todo siervo, todo libre, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Se esconden en las peñas de la tierra, en las cuevas, diciendo: caed sobre nosotros y cubridnos, escondednos de la ira del que está sentado sobre el trono y del Cordero. Gente poderosa se va a doblegar a entender estas señales durante la tribulación, tan graves, tan desastrosas, tan fuera de control, que se van a dar cuenta inequívocamente: este es Dios y es el día de su ira. Y hemos leído del Señor Jesucristo. Él dice en el versículo 15 de Mateo 24: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. El que lee, entienda. Y lo que va a ocurrir es que el Señor Jesucristo está diciendo, fíjese que no dice el que tiene oídos para oír, oiga. A mí se me hace que Él está describiendo a alguien aterrorizado por lo que está sucediendo, escondido en algún sótano de una casa, en una cueva, con Biblia en mano, y entre lágrimas está leyendo el libro de Apocalipsis y se da cuenta, tal cual como Cristo lo predijo, está sucediendo. Y a la mitad de la tribulación, el falso profeta va a mandar a hacer una imagen de la bestia. El diablo puede hacer milagros portentosos, y este es el milagro de milagros del diablo. Le va a confundir al mundo con que la imagen tiene vida, respira y hace matar al que no la adora. Y la Biblia dice el Señor Jesucristo,
cuando veáis esa imagen, el falso profeta la va a mandar a poner en el templo en Jerusalén, que no existe ahorita, pero va a existir durante la tribulación. Y cuando esa imagen tome el lugar de los sacrificios judíos, dice Cristo, esa es la abominación desoladora. Una imagen, idolatría es lo que Dios más odia, y una imagen en el templo, y la bestia sentándose en el templo y haciéndose pasar por Dios. Dice Cristo, el que lee, entienda. Algunos preguntaban acerca de la actividad volcánica. Mire, yo le voy a explicar rápidamente cómo lo veo. El globo terráqueo tiene alrededor unas 13 placas tectónicas. Y cuando hay terremotos es cuando una placa se desliza a lo largo de la otra, o a veces una placa se encima a la otra. Y eso causa terremotos y a veces desata actividad volcánica. Yo le voy a sugerir, en el libro de Apocalipsis hay 3 grandes terremotos. Y el más grande sucede poquito antes de la venida de Cristo en gloria. Y caerán las ciudades de las naciones, no una ciudad, las ciudades de las naciones. Nueva York, Los Ángeles, Londres, Tokio, Shanghai, la Ciudad de México. Estas grandes urbes van a desplomarse simultáneamente el mismo día. Creo que todas estas placas, las 13, si recuerdo bien, se van a mover a la misma vez. Y de nuevo, eso no son sombras. Mire, un terremoto, y no quiero hablar con liviandad, pero un terremoto de 6, 7.5 nos hace temblar. Los japoneses y los chilenos son expertos en esta materia, y la gente de la Ciudad de México también. Pero los que no hemos tenido mucha experiencia con un terremoto de 8, en Chile una vez, pero en el norte del país se dio el terremoto de más intensidad jamás registrado, 11 punto tanto. Pero no murieron personas por la poca población que hay. Pero imagínense cuando toda la tierra tiemble a la misma vez. El de Japón fue tan fuerte que la inclinación de la tierra varió por unos grados. Y la antesala de la venida de Cristo en gloria es que todas estas ciudades caerán a la misma vez. Por eso la Biblia habla de gente llorando cuando Cristo venga en gloria. Algunos llorarán de alegría. Durante la tribulación anhelarán ver a Cristo. Ageo lo llama el deseado de todas las naciones. Pero otros van a llorar porque saben que el que viene para juzgar y ellos no están listos para encontrarse con Él. Entonces, sí, nos preocupa lo que vemos hoy, pero querido creyente y persona inconversa, no creyente, es una sombra. Pero cuando la iglesia se vaya en el rapto, entonces sí, leyendo la Biblia, los que se quedaron atrás empezarán a ver las señales de su venida. 7 años de tribulación, y como he dicho, esa última copa que será derramada sobre la tierra cambiará la geografía de la tierra, diezmará la población de la tierra, y para la gente sobre este mundo será obvio, ya va a venir el Rey. Si recuerdo bien, son 10 veces en el Apocalipsis que se habla de los moradores de la tierra, los que moran sobre la tierra. Eso no es nada más que se quedaron atrás y están viviendo en la tribulación. La expresión más bien expresa, valga la redundancia, gente que escogió quedarse, gente que decidió no aceptar a Cristo para desafiar a Dios y a su palabra y vivir sobre la tierra. Terrible será el fin de ellos. Entonces espero haber contestado la primera pregunta y déjenme advertirles, son 10
Ojalá Eutico no se caiga por la ventana esta noche, porque aquí vamos a estar un rato y yo no lo puedo resucitar como hizo el apóstol Pablo. Ahora, la segunda esta es una pregunta profunda y viene de Guatemala, la obra ya muy grande, muy desarrollada. Nuestro hermano pregunta, ¿por qué la postura pretribulacionista es correcta? Caramba, pretribulacionista. Uno dirá, ¿eso muerde o me va a comer o qué vamos a hacer con esa palabra tan larga? Bueno, déjeme tratar de explicarle muy sencillamente. Mire, si alguien le pregunta, ¿qué es usted? Bueno, soy cristiano. Un hombre me hizo esa pregunta y estaba un poco irritado y molesto. Yo le insistía, soy cristiano. Sí, pero ¿de qué tipo de cristiano? Hay muchos tipos de... Yo le dije, ¿de qué tipo habla la Biblia? O sea, él estaba esperando que yo le diera el nombre de una denominación. Yo espero, creyentes, que nosotros entendemos bien que una asamblea congregada en el nombre del Señor Jesucristo, como lo manda el Nuevo Testamento, no es una denominación. Tenga mucho cuidado de ponerle rótulos o letreros a su fe. Somos cristianos. Hechos 11, Hechos 26 y 1 Pedro 4. 3 veces en el Nuevo Testamento somos cristianos. Hay otras palabras que complementan eso. Somos hermanos, somos santos, somos discípulos, etcétera, etcétera. Pero somos cristianos. Bueno, este hombre estaba tan irritado conmigo que me dijo, bueno, usted es cristiano sin apellido. Yo le dije, amén, así es, no tengo apellido. Pero, habiendo dicho eso, hay ciertas palabras que describen la manera en que interpretamos la Biblia. Por ejemplo, somos cristianos literalistas. Creemos que la Biblia es inspirada por Dios, inerrante, no tiene errores, es sin defectos, es infalible, es verbal, palabra por palabra. Dios inspiró a los 40 hombres que escribieron la Biblia. Y entonces tomamos la Biblia en su contexto histórico, lingüístico, cultural, y la interpretamos literalmente, a menos de que la Biblia misma haga obvio que es una figura. Entonces, soy cristiano y soy literalista. Soy trinitario porque creo en las 3 personas de la Trinidad. No creo en 3 dioses, creo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 en 1. Mi mamá, ya con Cristo, ella usaba mucho el aceite 3 en 1 para su antigua máquina de coser. 3 en 1. Diferentes personas, pero iguales en esencia, coeternas en existencia. Mucho de ese tema para otro día. Entonces, esto la va a sorprender. Soy literalista, soy trinitario, soy apostólico. El hermano ya se hizo pentecostés. No. Soy apostólico porque creo y practico la doctrina de los apóstoles, así como está anunciada por Cristo, practicada en el libro de los Hechos y enseñada en las epístolas. Pero aquí le va otra, soy dispensacionalista. O sea, noto que en la Biblia hay dispensaciones, maneras en que Dios puso a prueba o trató a la humanidad. Ahora, hay muchos hermanos que tienen diferencia de opinión en cuántas dispensaciones, pero le voy a dar 3 que usted no puede refutar ni rebatir. Y son la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y la dispensación del reino. Entonces, cuando yo leo la Biblia y me doy cuenta de estas dispensaciones, una de las cosas que me hace concluir es que Israel y la iglesia son diferentes. Israel es el pueblo escogido terrenal de Dios, la iglesia universal es el pueblo celestial de Dios. Entonces, esto es muy importante y cuando llegamos a Apocalipsis 20, 21 y 22, pero 22 le voy a enseñar por qué.
mezclar a Israel con la iglesia es un error fatal en la interpretación de la Biblia. Pero no solamente soy dispensacionalista, soy premilenarista. Milenio, el reino milenario, soy premilenarista. ¿Qué significa eso? Creo que Cristo va a venir a la tierra antes del milenio. Va a venir para establecer un reino de 1000 años. Pero viene antes del reino. Sí va a haber reino, no soy amilenarista. No va a venir después del reino, no soy postmilenarista, soy premilenarista. Va a venir antes del reino. Y de paso, aquí está un ejemplo de una interpretación literal. 6 veces en Apocalipsis 20, del 1 al 6, se habla de 1000 años. ¿Sí? 1000 años. Eso es literal. Cristo va a venir en gloria y va a reinar sobre la tierra por 1000 años. Y entonces el fin de la tierra como ahora la conocemos, y se dará inicio a su reino eterno. Allá en Puerto Vallarta, el hermano Randy Poli tiene un departamento donde siempre me gusta ver lo que hicieron con la piscina, dicen algunos la alberca en México, y cuando uno se para en la alberca y ve hacia la bahía de Banderas, el agua de la alberca se pierde en el agua de la bahía. O sea, es un efecto muy bonito. Y así el reino de Cristo será por 1000 años. Es un reino intermediario. Va a haber pecado en el milenio, más de eso más adelante. Pero el reino de Cristo no solamente va a los 1000 años, pero se extiende a toda la interminable eternidad. Gabriel le dijo a María, de su reino no habrá fin. Entonces soy premilenarista, pero también soy pretribulacionista. Pretribulacionista. ¿A qué me refiero? Esa es la pregunta. Creo firmemente que la Biblia enseña que Cristo va a venir por su iglesia antes de la tribulación. Ahora, me ha pasado lo que usualmente me pasa, y yo sé que cuando termine mi esposa me va a dar sendo regaño, porque siempre sucede. Me extiendo tanto en los puntos que entonces no hay tiempo para dar atención a todos como uno debería. Pero, si usted lee, ¿por qué creo que Cristo va a venir antes de la iglesia? Bueno, el texto fundamental es Apocalipsis 3, versículo 10. Cristo le dice a la iglesia de Éfeso, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, la tribulación, que vendrá sobre el mundo entero. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahora, en el original, esa preposición de es realmente la preposición éxodo, expulsar. Entonces, Cristo dice, yo te guardaré fuera de la hora de la prueba. ¿Cómo lo va a hacer? Va a venir por nosotros antes de que la tribulación empiece. Así como Enoc. Dios se lo llevó antes de que llegara el diluvio. Entonces, por ejemplo, Enoc es figura de la iglesia universal. Noé y sus 3 hijos, las esposas de sus hijos y su propia esposa, ellos son figura de los creyentes que van a estar en la tribulación. Y los hijos de Noé y sus descendientes son figura en cierta manera de los que van a vivir en el milenio, la tierra renovada, obviamente tierra nueva en el caso de la eternidad. Pero fíjese cómo hay entonces estas figuras. Yo he tratado de desarrollar muy brevemente en Face los ejemplos, las figuras del rapto en la iglesia. Fíjese, en Génesis 2, Eva es figura de la iglesia universal. Ella es fruto de la cirugía que Dios le hizo a Adán. Dios durmió a Adán, sacó un hueso, una costilla,
Adán tenía 23 costillas después, nosotros por lo general tenemos 24, pero Dios sacó una costilla de Adán, de esa costilla hizo la mujer. La palabra hebrea es construyó a la mujer. Y así de la obra de la cruz, Dios ha empezado a construir una mujer, la iglesia universal, el edificio. Ese edificio se va a completar pronto. Y cuando Eva ya estaba lista, Dios la trajo a Adán. Adán es figura de Cristo el esposo. Los 2000 años, la costilla usada para construir a la mujer es figura de los 2000 años de la era de la iglesia. Y Dios trayendo a Eva a Adán es figura de Dios trayendo a la iglesia universal a Cristo en las nubes. Enoc, Génesis 5, es otra figura del rapto. Desapareció. Y Hebreos 11 me dice, hermanos, que tuvo buen testimonio antes de ser traspuesto y no fue hallado. Lo buscaron. Y si me está escuchando una persona que no es salva, usted también, si Cristo viene, su mamá, su papá, algún pariente que conoce va a desaparecer. Y usted los va a buscar. Y se va a recordar del buen testimonio que tenían. Y se va a dar cuenta, se fueron, no porque algún extraterrestre se los llevó, pero se fueron porque Cristo ha venido. Ellos se han ido y yo me he quedado atrás. Entonces, otro día hablaremos de las figuras del rapto en Génesis. Hay otras 3, pero no tengo tiempo. Entonces, el texto clave, Apocalipsis 3, versículo 10. Yo te guardaré de la hora de la prueba. Pero el apóstol Pablo también habla a los tesalonicenses de este tema en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Dios no nos ha puesto para ira. Y aunque les sorprenda, ira en la Biblia generalmente tiene que ver con el castigo de Dios sobre la tierra. Si quiere, hay ira temporal, lo que Él va a hacer sobre la tierra, y hay ira eterna en el lago de fuego. De cualquier manera, dice Pablo en Romanos 5, por Él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Dice 1 Tesalonicenses 5, Dios no nos ha puesto para ira. Dice 1 Tesalonicenses 1, el apóstol Pablo escribiendo a los tesalonicenses, que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Y para qué? Para esperar a su Hijo que nos libra de la ira venidera. Entonces, cuando la tribulación empiece, los creyentes de la Iglesia Universal no vamos a estar aquí, nos habremos ido ya con Cristo a las nubes y de allí al cielo. Pero hay otras cosas. Mateo capítulo 24, si usted lee del versículo 3 hasta el versículo 29, por ejemplo, a la venida de Cristo en gloria, se va a dar cuenta que es un capítulo de sabor judío, nada que ver con la iglesia. Dice, habla de Judea, habla del día sábado, etc. Entonces no tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia no está aquí. Tiene que ver con la nación de Israel durante la tribulación, que sí va a estar aquí. Jeremías llama a la tribulación el tiempo de la angustia de Jacob. Ninguna nación sobre la tierra va a sufrir tanto como va a sufrir Israel durante la tribulación, y esto nos conmueve. Si lee Apocalipsis 4, yo he estado revisando mis fotografías, miles de fotografías que tengo, y algún día quiero organizarlas bien, pero estaba viendo hoy las lápidas de don Santiago Sauer y su esposa Misia Leonor, sepultados allá en Jardines del Recuerdo en Valencia. Pero ambas tienen una trompeta, y los venezolanos y otros que escucharon a don Santiago predicar, a él le gustaba con mucho ahínco, con mucha emoción y fervor, repetir esas palabras al principio de Apocalipsis 4, la voz que oí como de trompeta diciendo, sube acá, sube acá. Entonces, en Apocalipsis 4 tenemos al principio ese llamado sube acá a Juan, es una figura de la iglesia siendo arrebatada. ¿Y qué sucede?
he leído de iglesias en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, y de repente no hay ni una sola mención de la palabra iglesia desde el capítulo 4 hasta el capítulo 22, donde Juan regresa al tiempo presente y nos habla del rapto de la iglesia. Entonces, ¿por qué no es mencionada la iglesia sobre la tierra entre Apocalipsis 4 y 22? Porque no está aquí. Se ha ido con Cristo en las nubes cuando sucedió el rapto. Entonces voy a dejar allí, hermano, esa presentación. ¿Por qué la postura pretribulacionista es la correcta? Porque es bíblica. La iglesia no pasará por la tribulación. De paso, nada más otra palabra para describir lo que creemos. Yo también soy cesacionista o cesacionista. ¿Qué quiere decir eso? Que yo creo que los dones milagrosos de los tiempos de los apóstoles ya cesaron. Y lo veo en la práctica hoy, porque digo con mucho respeto, Kenneth Copeland, uno de los principales promotores hoy día del don de lenguas y de las sanidades milagrosas, no sé si lo vieron el otro día, se hizo el ridículo, porque él dijo que iba a matar al coronavirus, y hizo así, en pantalla, al aire, al público, y supuestamente su soplo mató al coronavirus, y creo fue en unos días murieron más de 1,000 personas en la ciudad de Nueva York. ¿Alguien tiene hoy dones milagrosos? Absolutamente no. ¿Hay apóstoles y profetas? Absolutamente no. ¿Puede Dios hacer milagros? Absolutamente sí. Dios tiene todo el poder para hacer algo milagroso, pero no usa el intermedio como lo usaba al principio. ¿Y por qué usó a esos hombres al principio así? Porque no había Biblia completa. Entonces los dones eran la manera sobrenatural de validar la predicación del Evangelio mientras se terminaba de escribir lo perfecto. Y con Biblia en mano, yo puedo predicar el Evangelio hoy sin la necesidad de tratar de hacer un don milagroso, porque esta es la inerrante, inspirada palabra de Dios. Bueno, número 3, la numeración en la gráfica del rapto. Bueno, de nuevo repito, en la página graciamasgracia.com hay una sección que se llama recursos didácticos. La gráfica sobre el rapto está allí ahora y abajo hay un botoncito para abrir la explicación. Pero reconozco que fue algo confuso el otro día cuando tuvimos problemas técnicos y se me descargaba el aparato, etcétera, etcétera. Pero aquí les va. Número 1. El Señor mismo físicamente, corporalmente, descenderá del cielo. Se va a levantar del trono para dirigirse al pobre planeta Tierra. Número 2. Traerá consigo las almas de los que durmieron. Creyentes que han muerto, sus almas y espíritus están con Cristo, sus cuerpos en las tumbas, en alta mar, etc. No es ningún problema para Dios hacer una persona otra vez del polvo de la tierra. Tiene experiencia Él, ya lo hizo. ¿Se acuerda? Del polvo de la tierra Dios creó a Adán y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces ningún problema para Dios. Esta gente que cree que esparciendo sus cenizas sobre el Atlántico, etc., van a poder evadir al omnipotente creador del cielo y de la tierra, nunca jamás lo van a poder hacer. Entonces, número 2, se trae las almas. 1 Tesalonicenses 4:14. Número 3, con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, va a llamar a la iglesia. Sugiero que es la manera en que nos va a llamar por la ausencia de artículos definidos. Hemos aprendido de nuestros hermanos más capaces que cuando no hay artículo definido se describe algo. Cuando hay artículo se distingue. Entonces lo que Pablo está haciendo es describir cómo el Señor nos va a llamar. Ninguno de nosotros va a decir, ¿sí fue el Señor o qué fue? No. Vamos a oír
audiblemente, de manera muy singular, el llamado del Señor. Número 4, los muertos en Cristo resucitarán primero. Este era el problema en Tesalónica. Estaban preocupados por sus seres queridos que habían muerto. ¿Qué va a pasar con ellos? Pablo les dice, mire, no se preocupe. Cuando esto suceda, ellos van a resucitar primero. Entonces van a resucitar con cuerpos glorificados. Creyentes de la iglesia, les sugiero. Número 5, nosotros seremos transformados en vida, aquí sobre la tierra. Cuando Cristo venga, los que vivimos vamos a ser transformados. Yo tengo aquí en Zamora un muy apreciado y amado hermano Rigoberto Alfaro, y cómo anhelo para él, en medio de su dificultad física tan grande, que Cristo venga y él deje su silla de ruedas atrás y con cuerpo transformado suba a las nubes sin dolor, sin defecto, sin huella del pecado. Entonces estaremos listos para ver al Señor. Número 5, seremos transformados. Voy a aprovechar aquí para responder una pregunta de Venezuela. La transformación y la resurrección. Personalmente creo que las almas, y recuerde que esto es en un átomo de tiempo. Para el griego el átomo era la partícula indivisible. Entonces el átomo de tiempo era la mejor manera para Pablo para describir lo rápido que va a suceder. Entonces lo tengo en 10 puntos, pero lo hemos disecado, lo hemos diferenciado, pero recuerde que esto es todo en un átomo de tiempo. Entonces, en este átomo de tiempo, las almas de los creyentes que están con Cristo en el cielo van a descender y reunirse con sus cuerpos aquí sobre la tierra. Y entonces saldrán de los sepulcros. Y creo firmemente, me pregunta después si quiere, que los sepulcros quedarán abiertos, no para dejar salir a los creyentes, pero para que el mundo pueda asomarse y ver realmente Cristo vino, mis seres queridos que viven no están y los que habían muerto tampoco están. Entonces, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ah, querido creyente, esa expresión se va a hacer notoria de todo creyente que ha muerto. Van a resucitar, los vamos a volver a ver. Anhelamos verlos, pero ellos van a resucitar y nosotros los que vivimos seremos transformados. Eso va a suceder aquí sobre la tierra. Luego, número 6, juntos. No van a llegar los muertos primero o los vivos primero. Yo aquí en Zamora vivo a 1590 metros sobre el nivel del mar. Yo no voy a llegar antes de los que viven en Palmasola, allá en Venezuela. Vamos a llegar juntos, nos va a arrebatar a la misma vez. No importa dónde estemos sobre la tierra, vivos o muertos, todos juntos a la misma vez seremos arrebatados. Y entonces, número 7, 2 Tesalonicenses capítulo 2, el Espíritu es el que impide que el misterio de la iniquidad, que la maldad se desborde, como va a suceder durante la tribulación. Es como una enorme represa y el Espíritu Santo en la iglesia, nosotros que somos la luz, nosotros que somos la sal de la tierra, somos como si fuera usados por el Espíritu Santo como enormes compuertas que impiden que el misterio de la iniquidad se desborde. Pero cuando la iglesia se vaya y el Espíritu Santo sea quitado del medio, ya sea que se vaya al cielo con nosotros, ya sea que simplemente ya no opere en la Iglesia Universal sobre la tierra como ahorita lo hace, pero entonces sin compuerta, ese diluvio de maldad va a inundar la tierra como nunca se ha visto antes. Número 8, para recibir al Señor en el aire. 2 Tesalonicenses 1, nuestra reunión con Él. Quiero preguntarle, ¿ya ha practicado, ya ha pensado lo que le va a decir a Cristo cuando le veamos en las nubes?
A mi suegro, don David Magoji, allá en el Canadá, le gustaba contar, y yo lo he contado muchas veces, de el hombre que fue a pedirle al pintor que le hiciera su cuadro favorito, un cuadro de su historia favorita en la Biblia, el buen samaritano. Y le dejó el trozo de la Biblia ahí de Lucas 10 abierto y le dijo, nada más léalo bien y ahí me pinta mi historia favorita. ¿Cómo no?, le dijo el pintor. Dice, el hombre se fue y a los días, el día señalado, regresó y le dijo, ya está mi pintura, maestro. El pintor le dijo, sí, mire, nada más ahorita estoy con unos detalles muy importantes en este cuadro, pero si se mete ahí en la bodega, ahí está su cuadro. Y el hombre pasó y después de un rato salió y le dijo, mire, no sé, no entiendo, no veo nada acerca del buen samaritano. Y atrás, claro que sí, le dijo el pintor. Y fue y trajo y sacó su cuadro. ¿Qué hubiese pintado usted? Bueno, quizás como yo hubiese pintado un camino con un hombre medio muerto, sangrando, quizás algunos enseres personales tirados por el camino por donde se fueron los ladrones, algo así, o quizás el buen samaritano poniéndole vino y aceite a sus heridas, etc. Algo así hubiese pintado yo, no sé usted. Pero el Señor le dijo al buen samaritano, el cliente le dijo al pintor, este no es el buen samaritano, usted se equivocó. El buen samaritano es la historia de un hombre herido que fue rescatado por otro. No, el pintor dijo, usted no ha leído toda la historia. Esa es nada más parte de la historia. Y por eso yo pinté este hotel. Y por la ventana, el hombre herido, ya sanado, asomándose por la ventana, mirándose el camino que se pierde en lo lejos. El cliente dijo, ¿por qué? Dijo el pintor, el buen samaritano es la historia de un hombre herido, casi muerto. Llegó un samaritano y le salvó la vida. Lo trajo al mesón y le dijo al mesonero, cuídamele. Cuando yo regrese, lo que gastes de más, cuando yo regrese, te lo pagaré. Cuando yo regrese. El pintor dijo, esas palabras han de haber resonado en los oídos de ese hombre moribundo. Va a regresar. Y cuando regrese, yo le quiero dar las gracias al que me amó tanto que murió por mí en la cruz. Y cuando veamos a Cristo en las nubes, número 8, le veré. Anhelo aquel momento. Le veré, postrado quedaré por la cruz y todo aquel tormento. Muchas gracias le daré. No lo merezco. Merezco estar en el más profundo infierno por toda la eternidad. Pero gracias a Dios que en su misericordia me alcanzó, me salvó, me dio vida eterna y le veré en las nubes. Número 9, Hebreos capítulo 2. El autor de nuestra salvación va a llevar a sus hijos a la gloria. Y número 10, nos va a presentar ante el Padre. Confesaré su nombre delante de mi Padre, dice el Señor a los vencedores de la iglesia en Sardis. Ahí está la numeración. Voy a tratar, ¿cómo vamos a hacer esto? Discúlpenme. Voy a tratar 2 más y las últimas 5 se las voy a dar otro día. Quizás el domingo o el lunes, pero yo les aviso, si quieren estar al pendientes de mi página en Face, yo les aviso cuando vamos a tratar las últimas 5 preguntas. Pero número 4, número 4 ya la contesté. Resurrección y transformación no será en el aire, será aquí sobre la tierra y juntos seremos arrebatados. Número 5, este es uno muy práctico. Mi esposa y yo peleando cuando Cristo venga. ¿Qué va a pasar? Bueno, le aseguro que van a dejar de pelear. Y número 2 sería bueno empezar a hacer ejercicio para no estar peleando cuando Cristo venga. Tengo un buen hermano aquí en México, hermano Arturo.
y nunca voy a olvidar su historia de cómo él estaba sentado en un lugar inapropiado un domingo por la influencia, la insistencia de un predicador que había venido no entre las asambleas, pero predicó lo más rápido posible, si recuerdo bien la historia, y se apresuró a ir a buscar un lugar donde él podía ver el partido del Supertazón en Estados Unidos, ese deporte de la pelota bien extraña, que no es redonda y todo lo demás. Y pues Arturo fue de mala gana y se le veía la expresión en el rostro, y por fin el hombre preguntó: ¿qué es lo que le pasa, mi hermano? Pues, ¿qué me pasa? Estoy aquí pensando cómo va a ser si Cristo viene ahorita y me encuentra aquí viendo un partido de fútbol americano. Hermanos, el Señor nos ayude. Como veíamos al final de la última entrega, no solamente amarle a Él, pero amar su venida, y que el amor a la venida del Señor se vea en nuestros hogares, en nuestro trato el uno con el otro, en nuestro comportamiento con los creyentes y con los del mundo. El Señor Jesucristo dice: he aquí, vengo pronto. Se ha pasado la hora muy rápidamente. Lo vamos a dejar de ese tamaño. Tengo 4 preguntas más. Es suficiente. La pregunta se los voy a dar ahorita para que lo vaya meditando. ¿Qué significa el abrir y cerrar de ojos? ¿Qué significa? ¿Qué va a pasar con niños inocentes, niños pequeños cuando Cristo venga? ¿Cuándo van a resucitar los creyentes del Antiguo Testamento? Y los del tiempo de la gracia que rechazan a Cristo tendrán otra oportunidad. Entonces son 4 excelentes preguntas que quiero darle el suficiente tiempo, y lo vamos a hacer en la próxima, si Dios permite. No se le olvide ir a la página en internet graciamasgracia.com. Allí va a encontrar las láminas, y poco a poco voy a ir subiendo las notas. Y también no se le olvide estar pendiente de mi página en Facebook para el anuncio de la siguiente entrega. Y que esta noche descansen con bien, y que el Señor les ayude y les anime a todos.